Estamos con el profesor Miguel Ceballos. Bueno, Miguel, ¿cómo se llega a concretar desde 1908 la consagración de la actual Iglesia Matriz de Villa Mercedes? Bueno, de la siguiente forma. Esta iglesia matriz fue construida enfrente de la Plaza Pedernera, que hoy ostenta su lugar, en 1880 aproximadamente la construcción. Se hizo con un acopio de ladrillos que había enfrente en la plaza, en la ubicación en la Plaza Pedernera. Ese acopio de ladrillo era para la construcción de una escuela que no se logró concretar. Entonces se donó para el templo y se comenzó a construir el templo. Hubo varios sacerdotes que están en el registro del libro histórico del templo, ¿no es cierto? Pero en 1890 aparece una figura importantísima en el templo, que es la figura de José Félix Gómez, un sacerdote muy letrado, muy respetado, cultísimo la persona, que llegó a ser intendente de la ciudad, que en aquella época era encomendador, ¿no es cierto? Era encomendado del pueblo. Fueron muy importantes los discursos que se hicieron cuando se inauguró la Basílica de Itatí, en Paraná, perdón. Este sacerdote logró muchas cosas de la iglesia. Tenía muchos contactos en Alemania. Entonces se le encomendó a él la parte vendría a ser la gerencia de esta fábrica que se hizo de la iglesia. Se pidieron para eso los mármoles, los retablos de la iglesia que tenemos, y también imágenes, y algo muy importante, que son únicos en América del Sur. Muchos decían la historia, como se llama, que está en la municipalidad, dice que eran juntamente los vitrós que conserva el templo, son junto con los de la catedral que se terminó hace muy poco, de La Plata. Sí, hay en la catedral de La Plata algunos vitrós de esa firma, Mayer y compañía de Múnich, Alemania. Datan de 1902, el primero, que es un luneto que está bajo vendría a ser el retablo principal, mayor de la iglesia. Los siguientes son de 1905, la mayoría, y luego también hay 1904. Están en el coro del templo, que los donó el 4 de caballería, con los escudos correspondientes. Es realmente una belleza ver todo eso. Son únicos en América del Sur. Ahora, esa consagración que vos me preguntabas, se hizo cuando cumplió, creo que 25 años de sacerdote José Félix Gómez. Hay una placa que reza sobre mano izquierda del templo, que conmemora la consagración del templo a Nuestra Señora de la Merced, y también un recordatorio de José Félix Gómez. ¿Algo más? Bueno, después de 1908 tenemos que decir que le faltaba algo, ¿cierto? Vemos las fotos antiguas que está sin la torre. ¿Cómo se concreta al menos la primera torre? ¿Cómo se concreta la primera torre? Bueno, originariamente, cuando José Félix Gómez llega al templo, yo tuve la suerte de tener en mis manos una simple carpeta de tapas de cartón, muy, como se llama, precaria, pero escrita con puño y letra de él, con tinta, una letra fabulosa tenía, que está guardado en el templo. Es decir, una especie de inventario de lo que él recibió en 1890.
todo. Y dice, en unas partes textuales, he recibido un templo de estilo, sabía muy bien él, de estilo toscano-romano. Toscano por las, vendría a ser por las arcadas que tiene el templo en su interior, que son demasiado gruesas. Y muchas formas de arco de romano, perfecto. Pero el templo en sí debía contar con 2 torres gemelas iguales, que no logró concretarse por el costo, que hasta el día de hoy está sin concretarse. Gracias a Dios, yo veo eso que está tomando cuerpo ya, es decir, se va a hacer, se va a concretar eso. Muchas veces se intentó, bueno, por distintos gobiernos y formas, como se llama, de pensar de la gente, y no se pudo lograr. Ahora la vamos a ver, es un sueño ese. La torre en sí es muy representativa. Yo creo que es el elemento representativo que marca Villa Mercedes, la torre de la iglesia. Es una torre que guarda en su interior 2 grandes campanas. Una que pesa 250 kilos y la otra 300 kilos. La campana menor tenía el nombre de los donantes. La esposa del general del 4 de caballería se llamaba Elisa. En este momento no recuerdo el nombre, es bueno, ya me voy a recordar el general. Este general donó las campanas y se le pusieron el nombre de cada uno. La menor, Elisa, y la mayor, Leopoldo Nelson. Perdón. El general don Leopoldo Nelson. El reloj, curiosamente el reloj fue donado por la firma Corradi, hermanos. Ese reloj, según doña Francisca de Corradi de Ramírez, me decía que sus padres en esa época y su tío donaron ese reloj, que pensaban de que se iba a hacer una torre para ponerlo en el medio de la plaza como la torre de los ingleses, que miraba sus 4 lados, ¿no es cierto?, en los cuadrantes. Y luego se decidió donarla a la iglesia, ya que estaba hecha la torre, la donaron ahí. Bueno, vemos en la actualidad que bueno, se está por construir la segunda torre. La segunda torre, sí. Esto, bueno, y también se han arreglado también los techos, se han revocado el exterior, es decir, que ha habido una mejora en todo lo que es para mantener este valor histórico y cultural y religioso de los mercedinos. ¿Qué opinás sobre esto que se está trabajando para embellecer el templo? Bueno, yo realmente te digo de que cuando comencé a hacer la historia del templo, que hace muchos años, yo veía que realmente necesitaba de la mantención, ya que se ocupaba tanto el pueblo de Mercedes, la feligresía, todos los fieles para el mantenimiento de los gastos, ¿no es cierto? Y dote que daban los gente bien, que yo sé cómo se llama, de muchas familias de acá, que mensualmente colaboraban con la iglesia, para la mantención, como hacen, no es algo nuevo, no es algo nuevo de Mercedes. En todo el mundo, y especialmente en las iglesias y catedrales del mundo, de Europa, el pueblo mantiene intactos todo eso que es realmente lo que representa el pueblo de cada lugar. Es muy importante lo que se está haciendo ahora, tomando en valor, ¿no es cierto?, que se lo merecen, esto que es realmente una joya. Es una joya realmente de la arquitectura, joya en el sentido de las obras de arte que conserva, ¿no es cierto?, para mantenerla. Y especialmente, ¿no es cierto?, los techos en esa época, que decía que era importante para que no se mantuviera todo lo que estaba en su interior. Es decir, la coraza esa que guardaba debía ser protección permanente del templo.
Después de la torre, ahora que se va a inaugurar dentro de poco esta segunda torre, ¿le faltaría algo más? ¿Hay algo pendiente? ¿Quedó algo pendiente de un principio? Yo pienso, siempre yo decía en su época, decir, ¿cuánto saldrá hacia la torre? Que la hagan igual en aquella época. Yo siempre decía a Juan, el sacerdote, que antes que la torre se hiciera el cambio del techo, para recubrir y después la torre, no sé si me veo. Y después yo era muy, es decir, me aceptaba decir, bueno, estoy una torre, una sola torre. No debe ser la única iglesia en el mundo que tenga una sola torre. Se hizo una sola torre y bueno, y es así. O sea, por años se conservó esa iglesia con una sola torre y el comentario, ¿qué pasó con la otra? ¿No? Así. Bueno, Miguel, te agradecemos esta entrevista. Sabemos que has trabajado mucho con respecto a la reseña histórica del templo y también, bueno, nos Hay alegramos. muchas cosas de que se podría comentar en un término más largo, de cosas que mantiene el templo, como digo yo, de la joya, que mantiene en su interior y que le han hecho la feligresía y el pueblo de Mercedes. Bueno, los altares es algo para destacar también, ¿cierto? Oh, los altares, sí. Cada altar tiene su historia. Cada lugar, el piso de la iglesia, cosa que no mantuvo la Catedral de San Luis, fíjate vos. Quizás las mentalidades, es decir, las partes políticas, los gustos, esto se conservó, porque el piso, no porque sí es un piso así de granito como está, hay que ver de quién lo hizo al piso. El piso lo hizo los presos de la cárcel, hicieron se trajo el diseño y ellos trabajaron. Es decir, la gente que estaba presa, ¿no es cierto?, cuya protectora es la Virgen de las Mercedes, ellos mismos hicieron la construcción, hicieron el piso de la iglesia. Eso es muy valioso y muy poco lo conocemos. Hay muchas cosas que uno va a la iglesia y va en ese momento y mira para un lado y mira para otro y dice, por ejemplo, los zócalos donde están, que son distintos que la parte que tiene, por ejemplo, los grandes pilastras y también paredes del interior de la iglesia en mármol, que son distintos, que son más oscuros. Pero dicen, por ejemplo, un ejemplo de los que recuerdo, de los cientos, los niños Cacase. ¿Por qué los niños? Porque eran niños que habían fallecido, los familiares donaban en honor, en memoria de esos niños. Son cosas realmente que muchos no saben y cuando vos no sabes algo, no valoras. Bueno, Miguel, muchas gracias por esta nota. No, gracias.